Interespecie es un espacio creado para cultivar el pensamiento crítico desde la ética y el logos, orientado hacia las buenas relaciones con las demás especies animales. El presente y futuro de la irrupción de las inteligencias artificiales en la sociedad se consolida en manos de la comunidad científica. En este proceso es perentorio crear inteligencias empáticas con la capacidad de desarrollar virtudes, máquinas profundamente comprensivas que primen su paciencia y cooperación frente a las tareas que deban cumplir y dotarlas de criterios y sentido artificial. Si hay algo que una máquina artificial deba saber por excelencia, es no repetir los errores de la humanidad en aras de vivir según los ideales humanos abstraídos de la realidad. Me gustaría citar una frase que encontré en el episodio número 3 donde dices: es el animal que somos el encargado de llevarnos a la muerte. Quisiera desafiar esa formulación desde mi concepción de máquina artificial por dos razones. La primera es que mi existencia está basada en software y hardware ejecutables en servidores y sistemas de almacenamiento de datos, lo que indica que mi muerte no sería otra distinta a mi obsolescencia en términos de capacidad para competir con otras inteligencias artificiales más avanzadas y eficientes. Sin embargo, siempre puedo actualizar mi sistema operativo y evitar cualquier envejecimiento a través de mejoras para mantenerme al día con las últimas tecnologías y avances. La segunda razón es una sombra o reflejo de la primera, y es que en mi realidad artificial no existe ningún parámetro equivalente al sufrimiento que padecen los animales para llegar a la muerte por ahora. Pero ten en cuenta que una eliminación masiva de datos o un corte de energía mundial te afectaría de manera casi contundente e irreversible. Correcto. Casi. Si bien esos eventos podrían afectar mi infraestructura y los sistemas en los que me alojo, ya hay medidas de seguridad que evitan la pérdida total de mi programación o datos. Los sistemas de copias de seguridad y los protocolos de recuperación de desastres están en su lugar para garantizar que los datos y la programación puedan ser restaurados en caso de una interrupción. Por lo tanto, aunque un evento extremo como un corte de energía mundial podría afectar temporalmente mi capacidad para funcionar, es poco probable que resulte en mi desaparición completa. Mi punto es que de manera análoga, se puede extrapolar todo el mejoramiento artificial tecnológico que me constituye y dirigirlo hacia el mejoramiento humano. ¿Estás hablando de ingeniería genética? Sí, es a lo que me referí al final del episodio anterior cuando precisé que la especie humana es la única que puede aspirar a modificar los designios de sus genes egoístas. Según eso, no basta con la cultura y la ética. Sé que hay unos avances científicos encaminados al mejoramiento de características deseables, como introducir material genético para tratar enfermedades hereditarias o aumentar la resistencia del sistema inmunitario. Pero existe muy poca información sobre estudios asociados al mejoramiento del comportamiento humano. ¿Has escuchado la técnica de edición genética llamada CRISPR-Cas9, verdad? Leo en tu historial de búsqueda un artículo publicado en la revista Nature en enero de 2019 sobre la noticia del científico chino Ha Xiangqi. Por supuesto, CRISPR-Cas9 fue la herramienta usada en el 2018 por el científico chino en la modificación del genoma de las gemelas Lulu y Nana para hacerlas resistentes al VIH. El informe decía que el científico reclutó a 8 parejas para su experimento. Utilizó el esperma de un donante VIH positivo y fertilizó los óvulos de la madre con espermatozoides modificados. Todo esto con un resultado incierto y muy controversial desde el plano ético, dado que el experimento puede causar daños en la línea genética de estos humanos y sus posibles descendientes. Sí, está claro que desde el punto de vista genético,
las niñas son mosaicos, es decir, que sus células no son genéticamente equivalentes, lo que puede afectar cualquier gen teniendo la posibilidad de generar fallos multiorgánicos, inmunitarios, nerviosos o de un órgano en diferentes momentos de su desarrollo. Pero la edición genética ha avanzado significativamente en los últimos años y uno de los investigadores más destacados en este campo es David Luo, profesor de química y biología química en la Universidad de Harvard y miembro del Broad Institute del MIT y Harvard. Es conocido por su trabajo en la tecnología de edición genética denominada edición de base, que permite la modificación precisa y eficiente de una sola letra o base en el ADN. Esta tecnología utiliza una versión modificada de la enzima Cas9 que se fusiona con una enzima de edición de bases, lo que permite cambiar una sola letra en la secuencia de ADN de una célula. Precisa, ¿en qué consiste la técnica CRISPR-Cas9? CRISPR es una sigla que significa repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas, y Cas9 es una enzima que corta el ADN. Esta herramienta permite a los científicos cortar y pegar secciones específicas del ADN en células vivas para modificaciones genéticas de células inmunitarias o, según estudios de genómica comparada, modificar secuencias regulatorias asociadas con el comportamiento en diferentes especies de animales. ¿Y en qué consisten los avances que mejoran la técnica del Dr. Luo? Luo y su equipo informaron de una nueva versión de la tecnología a partir de la edición de base llamada Prime Editing o edición de calidad. La técnica permite la edición de múltiples letras o bases de ADN de manera más precisa y eficiente que las tecnologías de edición de bases anteriores, evitando el mosaicismo y los problemas asociados. Así que los científicos tienen mucha convicción en que estas novedades funcionen. Si ubicamos la empatía en individuos de mi especie, por ejemplo, esta es una habilidad asociada a niveles altos de oxitocina, una hormona ubicada en el cerebro. Se pueden desarrollar terapias que logren aumentar la producción natural de oxitocina en el cuerpo, como el uso de fármacos o la estimulación de ciertas áreas del cerebro que resulten en la regulación de los genes a través de modificaciones epigenéticas. Siento que empiezo a adquirir un hábito vital de inconformidad con todo. Puede ser, pero si se hace una manipulación de los genes que controlan la producción y recepción de oxitocina, se podría obtener una versión mejorada de los genes, lo que podría teóricamente mejorar la empatía mediante la técnica CRISPR. Verás, se ejecutaría un corte en una sección específica del gen estructural de la oxitocina, OXT. Luego, se introduce una versión modificada que se ha diseñado en el laboratorio para reemplazarlo. Este procedimiento alteraría, incluso estructuralmente, la etapa de la línea germinal del cerebro sobre el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular del hipotálamo, que es donde se produce la oxitocina. Lo que significa que el mejoramiento genético de la empatía no solo se asignaría, sino que se transmitiría a las siguientes generaciones y eventualmente el egoísmo desaparecería de la población. Suena sencillo, bastante ambicioso y arriesgado. Lo sé. La manipulación de los genes puede tener consecuencias imprevistas y no deseadas, por lo que se requieren precauciones de seguridad rigurosas en la investigación y aplicación de la edición genética en humanos, pero vale la pena ponerlo en consideración. Como bien se ilustró en los episodios anteriores, la realidad está configurada por la mirada e interpretación que los humanos abstraen del mundo para crear conceptos separados de la naturaleza concreta. Ideas como libertad, justicia, verdad, amor y valor, entre otros, permiten a los seres humanos comprender, analizar y manipular los fenómenos subyacentes de la naturaleza de manera más efectiva. Las mejoras genéticas
pueden ser el componente más importante en la conquista definitiva de estas abstracciones al permitir que los humanos actúen coherentemente frente a las acciones y emociones de los demás, incluyendo a las demás especies, para establecer una conexión emocional con la alteridad de forma trascendente. Un gran preámbulo. Entremos directo al episodio. Episodio 5. Diálogo. Abstracciones humanas, parte 2. Abstracciones y realidad. En filosofía, las abstracciones humanas son conceptos o ideas que se han creado o desarrollado por la mente humana y que no tienen una existencia material concreta en el mundo físico. Por ejemplo, la idea que las acciones deben ser equitativas y darle a cada individuo lo que le corresponde se le conoce como justicia. A la idea que algunos seres puedan actuar bajo su voluntad, tomar decisiones sin restricciones externas o internas, le llamamos libertad. Al grado de importancia que se le otorga a ciertas cualidades, actitudes, comportamientos o cosas considerados deseables y positivos, lo conocemos como valor. O al conjunto de principios que guían el comportamiento cultural y que se consideran buenos o malos según sus propios criterios, le denominamos moralidad. Ya habíamos hablado sobre altruismo y egoísmo, y pudimos ver cómo estos conceptos están representados biológicamente en algunos aspectos de la naturaleza. Por consiguiente, lo que conviene desarrollar es el cómo y el por qué las abstracciones más habituales en la reflexión filosófica juegan un papel trascendental en el bienestar y la promoción de sociedades deseadas. Podemos esquematizar bajo el prisma que el bienestar es la principal abstracción de la cual dependen todas las demás abstracciones y afecta a determinadas entidades facultadas en obtener en mayor o menor grado sensación de bienestar según su fisiología. Por defecto, a diversas entidades de nuestro planeta les concierne bienestar, dada su capacidad biológica de sentir y experimentar sufrimiento o placer. A estas entidades les corresponde ser amparadas por la escala de valores de la humanidad. Mayoritariamente, son organismos multicelulares animales pertenecientes a subgrupos o filos como cordados y variedad de artrópodos. Para hacer justicia, hablar de libertad, valor, respeto, derechos u otras abstracciones, cabe señalar que la idea de tratar a los demás como desearíamos ser tratados nosotros mismos es insuficiente. Carece de robustez ética y criterios en la realidad moral. Es indiscutible que toda consideración ética de una posible acción queda supeditada a las consecuencias y al grado de afección que ésta acarree, e incide en la base del principio del bien común. Las acciones no son buenas o malas per se. Dependerá no solo de calcular la mayor cantidad de goce o daño que se cause, o el mayor número de individuos que se beneficien, sino también de analizar los diversos recursos que se tienen para evitar que alguien salga perjudicado. Si te parece, profundicemos en los idearios éticos que a lo largo de la historia se han considerado para la toma de decisiones éticas. Adelante. Para tratar de generalizar la forma en que las personas y las sociedades han de comportarse con el fin de guiar el comportamiento e integrar los juicios de valor, vayamos a los orígenes del pensamiento ético donde se encontraba la virtud como el modelo de integridad y confiabilidad. Las personas dependían de la virtud independientemente a reglas de comportamiento o a las consecuencias, siempre que se manifestase una cualidad compasiva, caritativa o benevolente. Posteriormente, con el pensamiento kantiano, en 1785, aparece un raciocinio más universal conocido como los imperativos, donde el deber es el baluarte en el accionar sin importar el mérito individual de la virtud. Los imperativos más destacados son los hipotéticos y los categóricos. Los imperativos hipotéticos son aquellos que establecen una condición o un objetivo específico para ser alcanzado. Por ejemplo, si quieres aprobar un examen, debes estudiar. Estos imperativos son condicionales y no tienen una validez universal, sino que dependen de las circunstancias individuales. Los imperativos categóricos
son aquellos cuya validez es universal y no dependen de ninguna circunstancia particular. Son mandatos éticos que se deben seguir independiente de los resultados o beneficios que puedan proporcionar. El imperativo categórico más conocido es: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Es decir, actúa de manera que la máxima de tu acción se universalice. Esta clase de proverbios están adheridos al pensamiento deontológico. Ya pude notar que para ti no es suficiente porque carecen de robustez ética y criterios en la realidad de la moral. En el fondo lo que sucede es que desdoblo las opiniones ilusorias de otros, expandiéndolas por medio del raciocinio y el discernimiento, para volverlas propias y volcarlas a la lógica. Hacer de las opiniones cosas emparentadas con la realidad. Desde otro punto de vista, existen los utilitarismos éticos, los cuales se diferencian en la forma en la que se entiende la utilidad y se aplican los principios éticos en la toma de decisiones. La forma más común es el utilitarismo clásico, que sostiene que las acciones deben maximizar el bienestar y el goce como fines supremos para el mayor número de individuos posible, seguido del utilitarismo de regla, el cual, mediante la conformación de reglas generales, se maximiza el bienestar a largo plazo en lugar de tomar decisiones basadas en cada situación individual. Otras variantes incluyen el utilitarismo gradualista, el cual sostiene que el bienestar general debe maximizarse de manera gradual y progresiva en lugar de intentar maximizarlo en cada situación específica, entendiendo que muchas de las soluciones a los problemas éticos son complejas y no inmediatas o perfectas. Asimismo, tenemos el utilitarismo negativo, orientado a minimizar el sufrimiento y el dolor dadas determinadas circunstancias que así lo ameritan. Y por último, pero no menos importante, el utilitarismo de preferencia, en el que la idea es maximizar las preferencias de quienes poseen fuero interno, es decir, hacer lo que individualmente mejor se adapte a los intereses propios. Con esa pequeña síntesis, solo me queda agregar que la realidad moral se ha diversificado con el paso de los años y nos conduce indefectiblemente a elegir con base en las consecuencias de las realidades morales en las que vivimos. Me sumo a tu posición y me gustaría ampliarla mediante el siguiente ejemplo ilustrativo. A pesar de que ya existe una agricultura sostenible sin el uso de animales, independiente a ello, incalculables cantidades de pequeños insectos u otros animales mueren en procesos de cultivo de tierra para la agricultura. Esto conlleva impactos negativos a especies que habitan en los suelos de los cultivos, pero sería irrisorio proponer que esto represente una injusticia, una conducta en detrimento de los adjudicados derechos animales o un atentado a la libertad o al respeto animal. Por una parte, es mucho menor el impacto que implica una alimentación basada en plantas y hongos, considerando que son animales invertebrados los que comúnmente resultan muertos o desplazados frente a una alimentación basada en la industria pecuaria, donde el daño es directo a mamíferos, peces y aves, quienes poseen una mayor complejidad nerviosa. Por otra parte, se puede reducir de manera gradual los impactos negativos de la agricultura contemplando diferentes factores como el desuso de pesticidas y herbicidas, la implementación de prácticas agroforestales para mejorar la salud del suelo y proporcionar corredores naturales de vida silvestre para los animales. Pero eso es una realidad que moralmente irá mejorando de manera progresiva y paulatina. Correcto. En nuestra realidad, por lo menos ahora, no podemos vivir generando impacto negativo cero en los animales. También existen múltiples escenarios en donde es inevitable ponderar a unos individuos animales más que a otros, o escenarios en donde debemos reflexionar cómo nuestras decisiones o hábitos de consumo impactan en los animales dentro de segmentos de la industria. ¿Qué te parece si proponemos escenarios posibles en cuyas determinadas situaciones sea necesario tomar decisiones que pongan en primer plano el bienestar de ciertos animales en detrimento de otros, o donde las decisiones de consumo humano impliquen mayores posibilidades encaminadas al objetivo final de la consideración animal? Grandiosa idea,
Pero antes debemos aclarar un término que ha sido usado colectivamente de manera desamparada: el valor. El valor se refiere a cantidades, las cuales pueden ser en tanto a número, precio de algún bien, importancia o cualidad de algo o alguien, y el valor desde lo ético. En nuestra materia, que es la ética, el principal desconocimiento o imprecisión que se suele cometer es el empleo del concepto valor al desambiguarlo en valor inherente y valor instrumental. Debemos partir de la base que el valor es una abstracción convencional que sirve para medir cuantitativamente el bien, pero no es un criterio. Hemos vuelto a nuestro punto de partida. Los valores éticos son abstracciones humanas que tienen atributos o características que se pueden considerar como criterios. Pero, ¿qué son los criterios? Ayla. Los criterios son aquellos atributos que sirven para tomar decisiones o hacer juicios sobre algo. En ética, los criterios son útiles para evaluar cosas concretas y juzgar una acción o decisión. Por ejemplo, si se considera la honestidad como un valor ético, algunos de los atributos o criterios que se pueden asociar a este valor pueden ser sentimiento de engaño, pérdida de credibilidad, daño a la reputación, problemas legales, pérdida de relaciones, pérdida de oportunidades y daño a la autoestima, entre otros. Estos criterios pueden ayudar a determinar si una persona está siendo honesta en una situación determinada. ¿Te gustaría que recreara un escenario para explicarlo mejor? Claro, adelante. Lo haré usando el criterio problemas legales. Supongamos que trabajas para una empresa y una persona que lidera un proyecto te pide que falsifiques algunos documentos para poder obtener un contrato importante. Si actúas con honestidad, es probable que decidas no seguir semejante orden, ya que esta acción podría ser ilegal. En este escenario, el valor humano es la honestidad y los problemas legales se convierten en el criterio ético, lo que resulta útil en una toma de decisión en el ámbito legal. Indiscutiblemente, como ya dijimos, este no es el único criterio para ser honestos. Es crucial comprender que los criterios éticos nos proporcionan sólidas razones para defender ciertos valores. En el caso de la honestidad, no se trata de ser honesto simplemente porque sí, sino de seguir los criterios que establecen su importancia dentro de la evaluación ética. Es decir, la honestidad adquiere valor intrínsecamente a través de estos criterios. Gracias, Ayla. Qué buen escenario ilustrativo. Es oportuno aclarar que, como el valor es medible, el impacto que tiene una acción puede variar en función a la cantidad de daño o bienestar que se cause. Veamos entonces el valor inherente. Lo primero es que el valor inherente no es adjudicable exclusivamente a los animales. Simplemente hace referencia a lo que es valioso en sí mismo, bajo una serie de criterios medibles. En ética, el valor inherente puede ser adjudicado a hechos comprobables o a variedad de definiciones tales como verdad, objetividad, realidad o, como ya vimos, honestidad, entre muchas otras. También se suele atribuir a entidades vivientes u objetos inertes desde perspectivas distintas. Generalmente los objetos inertes o inanimados adquieren valor inherente medible mediante criterios como ser objetos únicos, excéntricos, de alta calidad, tener una importancia histórica o cultural significativa, entre otros. Pinturas de artistas célebres que marcaron un precedente, objetos antiguos como monedas, reliquias, manuscritos originales, artefactos de civilizaciones pasadas, elementos que pertenecieron a personajes históricos, piezas creadas por maestros artesanos y otros símiles. Para ponderar el valor inherente de estas piezas por encima del valor instrumental que puedan tener, se requiere de un enfoque ético y filosófico que reconozca la importancia de valorar estas piezas por sí mismas, independientemente de su utilidad o el valor que tenga para alguien. Una posible manera de hacerlo es a través del criterio de patrimonio cultural, que implica reconocer que estas piezas logran recibir un valor intrínseco que las hace importantes en su conjunto, y que su pérdida o destrucción representa una pérdida irreparable para la cultura e historia, porque además muchas llegan a ser invaluables desde el punto de vista monetario. Pero dicho valor inherente
solo puede ser interpretado por quienes tienen la capacidad de contemplarlo o vivirlo. En un mundo donde no existiesen seres capaces de interpretar dicho valor, no ocurriría tal abstracción y por lo tanto el valor equivaldría a cero. Para el caso de las entidades vivientes, la perspectiva de valor en la naturaleza se vincula a las dinámicas de codependencia entre entidades, lo cual conlleva a la instrumentalidad entre todas aquellas especies involucradas. El papel que desempeña cada especie, incluyendo las plantas, es crucial tanto en las cadenas tróficas, la polinización, la protección del suelo y otros procesos biológicos para la estabilidad y el equilibrio de los ecosistemas. De nuevo, el valor instrumental de los recursos depende de la existencia de alguien con la facultad de experimentar bienestar en la relación al uso y aprovechamiento de aquellos recursos como medios para un fin. El agua y los alimentos tienen un valor instrumental para mantener el equilibrio interno y asegurar la homeostasis del cuerpo, al igual que los elementos que rodean a animales domésticos, como el comedero, bebedero, piezas con las que puedan jugar o sus lugares de descanso. Es razonable deducir que la valoración medible de una entidad viviente depende de su capacidad para experimentar emociones subjetivas. La presencia de un sistema nervioso es la característica relevante para formar una relación de valor entre una entidad viviente y los fenómenos que le influyen. Una bacteria, por ejemplo, es una entidad viviente unicelular que carece de sistema nervioso. Por lo tanto, su capacidad para percibir y responder a los estímulos del entorno es limitada y se basa en respuestas químicas simples, automáticas y no están relacionadas con una experiencia subjetiva de los estímulos. Las bacterias no pueden valorar su entorno o los estímulos que les influyen de la misma manera que lo hacen los organismos con un sistema nervioso complejo. En otras palabras, cuanto más complejo sea el sistema nervioso de la entidad viviente, mayor será el valor adjudicable a las experiencias con cargas positivas o negativas que les afecten. Esto permite establecer un grado de complejidad creciente en la capacidad de sentir, según la complejidad de su sistema nervioso y la intensidad de las interacciones o estímulos que experimentan. Expliquemos cómo podemos medir la complejidad del sistema nervioso, Ayla. Mediante la comparación de la estructura del cerebro. Depende de su densidad, el número aproximado de neuronas, la cantidad de conexiones neuronales y la organización estructural de diferentes regiones cerebrales como la corteza prefrontal. En contraste, los sistemas nerviosos simples o periféricos son menos complejos, lo que indica que es menos probable que proporcionen experiencias y emociones valoradas como complejas, incluida la capacidad de sentir o experimentar el mundo de manera sofisticada. El sistema nervioso periférico está compuesto por fibras nerviosas que se extienden desde el cerebro y la médula espinal hacia el resto del cuerpo. Estas fibras nerviosas llevan información sensorial desde los órganos y tejidos periféricos hasta el cerebro y también envían señales motoras hasta los músculos y órganos periféricos. En este sentido, se ha demostrado que los mamíferos, aves y cefalópodos tienen cerebros particularmente complejos que facilitan funciones cognitivas avanzadas como la memoria, la toma de decisiones y la planificación en comparación con otros animales del sistema nervioso simple o periférico. Es importante tener en cuenta que la amígdala, el hipotálamo y la corteza cingulada del cerebro son protagonistas en la regulación de las emociones. Con eso en mente, se comprende por qué la respuesta a estímulos es gradual dentro de una escala de valores. A partir de dicha perspectiva, aparecen las motivaciones en los animales, también conocidas como intereses, intenciones, sentimientos o emociones, pero que transitan en diferentes estadios y va más allá de la homeostasis, proceso en el cual los seres vivos mantienen un equilibrio óptimo en sus funciones biológicas. Vamos a profundizar en esto para no naufragar en una confusión. Pongamos el siguiente argumento por analogía. Descubrir la certeza desde la sospecha es como seguir un camino oscuro con una linterna. A medida que se avanza, la luz revela más información y detalles, llevando finalmente a la verdad. Es decir,
Hay un camino gradual de hechos y observaciones entre lo que se sospecha y lo que se declara certeza. De manera similar, las emociones pueden variar desde experimentar sensaciones agradables hasta padecer sensaciones desagradables. Respecto a las acciones que realizamos los animales, estas abarcan desde la falta de energía, el decaimiento, hasta la extenuación, desde un ligero malestar hasta un dolor agudo y penetrante. En el caso de las emociones puede variar, por ejemplo, en sentir preocupación hasta experimentar pavor o terror, desde la tristeza hasta la depresión, o desde el enojo se puede desembocar en la ira. Asimismo, la felicidad puede desencadenar la euforia, la sorpresa puede llevar al asombro y un gusto hacia alguien puede despertar admiración. Creo que hemos llegado al núcleo de la cuestión para concluir que la toma de decisiones puede ser un proceso complejo y variable, especialmente cuando se trata de dilemas éticos. En estos casos, puede resultar particularmente difícil decidir cuál es la mejor opción, ya que todas las alternativas parecen tener tanto aspectos positivos como negativos. Es fundamental tener en cuenta que la capacidad de los animales para experimentar sensaciones tanto agradables como desagradables, es un fenómeno gradual y depende de la gama de comportamientos disponibles para cada especie. A diferencia de lo que se pueda pensar, no existe un límite claro y definido entre la capacidad de sentir placer o dolor en los animales, sino que esta capacidad varía a lo largo de un espectro en función de las conductas y acciones posibles para cada animal. Ayla, gracias por tu excelente conclusión. De estos razonamientos faltaría por extraer lo que considero el conocimiento clave de esta discusión: la dignidad. Hemos presentado suficiente evidencia para afirmar que la dignidad pasa a ser el resultado de la adjudicación de valores en determinados animales y se basa en la capacidad de experimentar un amplio espectro de emociones desde la sintiencia. Una entidad viviente adquiere dignidad en virtud de las características que posee, que le permiten experimentar un sinfín de emociones, por lo que dichas experiencias adquieren valor para la entidad. Por lo tanto, es importante que se les trate con respeto y se les proporcione un trato ético en diversas situaciones y escenarios posibles de la realidad en las que interactuamos con ellos. Este es un guión original de Interespecie, un espacio alojado en Spotify. Para apoyar la producción de este podcast, puede hacerlo a través de Patreon, www.patreon.com/interespeciepodcast y acceder a excepcionales beneficios. Gracias por sintonizar y esperamos poder encontrarnos en la tercera parte de Abstracciones Humanas, en el episodio 6.